Bienvenidos a todos. En este nuevo video vamos a tratar un tema específico, la multicolinealidad. Pero antes plantearemos un concepto básico, la colinealidad. Las fuerzas colineales son aquellas que tienen la misma dirección. Estas pueden cambiar en el sentido. Un ejemplo claro y cotidiano que podemos utilizar es cuando dos personas empujan un vehículo. Si dos fuerzas son colineales y tienen el mismo sentido, entonces estas se van a sumar. Otro ejemplo básico que podemos plantear es cuando se tira una soga por sus extremos. Si dos fuerzas son colineales y tienen sentido contrario, entonces estas fuerzas se van a restar. ¿Qué entendemos por multicolinealidad? La multicolinealidad sirve para describir una situación en la cual dos o más variables en un modelo de regresión están altamente correlacionadas entre sí. Es decir, existe una relación lineal fuerte o casi perfecta entre las variables predictoras. ¿Cómo saber que hemos caído en un problema de multicolinealidad? A continuación, te presentaremos 3 tips. Tip número 1. El análisis de la matriz de correlación. En econometría es como estudiar cuáles son las notas de instrumentos musicales, debido a que éstas varían si están siendo tocadas entre sí. Es decir, si éstas tocan en armonía, existe una alta correlación. Si éstas se desafinan ocasionalmente, existe una correlación moderada. Por último, si no tienen relación musical clara, existe una correlación muy baja. Como siguiente punto tenemos eliminar las variables redundantes. Para esto, te plantearemos un ejemplo claro y sencillo de entender. Imaginemos que estás haciendo un pastel y quieres asegurarte de que cada ingrediente contribuya de manera única al sabor. Algunos de estos ingredientes pueden ser muy similares de sabor. En términos econométricos, al igual que en el pastel, estas similitudes de sabor son correlaciones altas entre las variables. Al igual que en el pastel, si tienes dos ingredientes que proporcionan una cantidad similar de dulzura, podrías optar por eliminar una de ellas para evitar que el pastel sea muy dulce. Como tercer punto tenemos la transformación de variables. Un ejemplo clave es al mezclar colores puedes obtener nuevas tonalidades y matices. En econometría, transformar variables es como cambiar diferentes aspectos de los datos para descubrir relaciones y efectos que podrían no ser evidentes de manera individual. Como siguiente punto tenemos importancia del uso de variables independientes no correlacionadas entre sí. Son dos. El primero, mayor precisión de los coeficientes de regresión. Y segundo, mayor fiabilidad de los resultados. Los beneficios que te hemos mostrado son claves para obtener conclusiones sólidas y llevar a cabo una mejor toma de decisiones. ¿Cómo saber si hemos caído en un problema de multicolinealidad? Tenemos 2 puntos claves. El primero, cuando una variable independiente, conocida como factor de predicción importante, resulta con un coeficiente de regresión que no es significativo. Te plantearemos un ejemplo muy sencillo. Tu suposición inicial de que más horas de sueño en un estudiante llevarían a mejores calificaciones, en el análisis de regresión no respalda esta relación con el conjunto de datos que recopilaste. Es posible que otros factores tengan significancia en este modelo, como estos pueden ser la calidad del estudio, la comprensión del material y el nivel de esfuerzo. Estos factores también influyen en las calificaciones finales de los estudiantes, lo que hace que el número de horas de sueño no sea significativo en este contexto. Como segundo punto tenemos, cuando un coeficiente de regresión debería tener un signo positivo y este resulta negativo o lo contrario. Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que estás investigando el rendimiento académico de los estudiantes en función de dos variables, horas de estudio y horas de sueño. Esperarías que el coeficiente de regresión para las horas de estudio sea positivo, lo que significa que a medida que aumenten las horas de estudio, el rendimiento académico también debería aumentar. Del mismo modo, esperarías que el coeficiente de regresión para las horas de sueño sea positivo, ya que un buen descanso también podría estar relacionado con un mejor rendimiento. ¿Cómo identificar si existe una multicolinealidad en Stata? Para esto, utilizaremos el comando StatBeef. Antes de aprender la regla de decisión para identificar un problema de multicolinealidad en Stata,
te voy a platicar un poco sobre la fuerza y relación entre variables. En econometría, la fuerza y la relación entre variables se refieren a la magnitud y la dirección de la asociación estadística entre dos o más variables. Estas relaciones son fundamentales para comprender cómo ciertos factores pueden influir en un contexto económico. Un ejemplo clave para poder determinar la fuerza y la relación entre variables podría ser la inversión en publicidad y la relación con las ventas de la empresa. Es decir, cuanto más invierte la empresa en publicidad, es más probable que sus ventas aumenten. Es decir, estas dos variables obtienen una correlación muy fuerte. Ahora bien, una vez entendida la fuerza y relación entre variables, podemos plantear la regla de decisión del StatBIF. Si el comando StatBIF es menor a 10, felicitaciones, no existe multicolinialidad. Por otro lado, si el comando StatBIF es mayor a 10, existe multicolinialidad. Debemos preocuparnos. Pero tranquilo, más adelante te enseñaré cómo se corrige un problema de multicolinialidad con Stata 14. A continuación, te presentaremos un ejemplo práctico en Stata 14. Bien, una vez asentadas las bases teóricas sobre la multicolinialidad, podemos dar paso a la segunda parte de esta sesión, que es el ejemplo práctico en Stata 14. En primer lugar, vamos a utilizar el comando de correlación junto con nuestras variables dependientes e independientes, para poder saber la fuerza de correlación que tienen las mismas. Entonces corremos el comando y nos aparece esta pequeña tablita. ¿Qué podemos interpretar de aquella? Cabe recalcar que los coeficientes de correlación son medidas estadísticas que cuantifican la relación entre dos variables. Proporcionan información sobre la dirección y la fuerza de la relación entre las variables, lo que nos puede ayudar a entender la asociación entre ellas. Un coeficiente positivo entre 0 y 1, como los que podemos observar aquí, indica una correlación positiva. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Esto significa que a medida que una variable aumente, la otra también tiende a aumentar. Es decir, tienen una relación directa. Un coeficiente negativo entre menos 1 y 0, como estas dos variables de aquí, indica una correlación negativa, lo que significa que a medida que una variable aumente, la otra va a tender a disminuir. Es decir, tienen una correlación inversa. Cuanto más cercano esté el valor del coeficiente de correlación a 1 o a menos 1, más fuerte es la relación lineal entre las variables. Un valor cercano a 1 o menos 1 significa que la correlación lineal es fuerte. Un valor cercano a 0 indica una correlación débil o nula entre las variables. Como segundo paso, tenemos darle a emprender la regresión lineal de nuestro modelo, asimismo con la variable dependiente y las variables independientes. Le damos a correr y podemos observar la regresión de nuestro modelo. Estimamos el modelo del mismo para que quede guardada en nuestra base de datos de Stata 14. En esta regresión podemos observar los coeficientes, el estadístico de error, la prueba F, la prueba T, los intervalos de confianza. Nos genera mucha información. Como tercer punto, tenemos el comando que ya hemos aprendido antes, que es el StatBIF. Es el comando que nos va a mostrar cuáles son las variables que en nuestro modelo generan multicolinialidad. Entonces, vamos a utilizarlo y podemos identificar que en este caso ninguna de las variables presenta problemas de multicolinialidad. ¿Pero por qué digo esto? Dado que la regla dice que si el comando BIF, el resultado, son mayores a 10, existen problemas de multicolinialidad. Caso contrario, si nuestras variables tienen un valor menor a 10, no existen problemas de multicolinialidad. Pero aquí la pregunta que se genera es, si tengo variables que me generen multicolinialidad, ¿cómo corregirlas? Con otra base de datos, te voy a dar un ejemplo de cómo corregir una multicolinialidad. Bien, con esta nueva base de datos que te voy a enseñar,
vamos a aprender a cómo corregir un problema de multicolinealidad. Seguimos los mismos pasos planteados. En primer lugar, damos a correr la correlación de nuestras variables dependientes junto con las independientes. Posteriormente, damos play a la regresión de nuestro modelo, que ya sabemos identificar coeficientes, estadístico de error, intervalos de confianza, etc. Estimamos nuestro modelo y le damos a correr el comando de StatBit. Podemos darnos cuenta de que aquí identificamos un problema de multicolinealidad en dos variables. Entonces, ¿cómo corregirlo? De la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es ingresar la nueva regresión, eliminando una de las dos variables que me genera multicolinealidad. Queda a criterio del estadístico. En este caso vamos a eliminar la variable length, que es una de las dos que me genera multicolinealidad. Corremos la nueva regresión, estimamos la misma para que nos quede guardado en nuestra base de datos de Stata y corremos de nuevo el comando StatDiff. Podemos cerciorarnos de que hemos eliminado el problema de multicolinealidad, ya que en el indicador BIF ninguna de las variables de nuestro modelo es superior a 10. Ahora bien, te mostraré los resultados de ambos modelos implementados para que puedas observar la diferencia entre estos. El primer modelo es el que contiene multicolinealidad en las variables weight y length. La variable weight en el primer modelo se encuentra significativa al 0.01, mientras que la variable length es significativa al 0.05. Por otro lado, encontramos que la variable foreign es significativa al 0.01. Los resultados del segundo modelo, que es el modelo en el que la multicolinealidad se ha eliminado, podemos concluir que la variable weight mantiene su significancia al 0.01, al igual que la variable foreign. Por otro lado, la variable headroom, que en el primer modelo no tenía significancia, en el segundo modelo obtuvo una significancia del 0.10. Es decir, nuestro modelo se volvió más eficiente para la interpretación de nuestros resultados y dejó de tener multicolinealidad entre sus variables independientes. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que haya sido de gran ayuda para que puedas aprender más acerca de la multicolinealidad. Te recomendamos seguir paso a paso todos los tips implementados en este video para saber cómo identificar un problema de multicolinealidad, saber abordarlo y corregirlo de inmediato. De esta forma tu modelo de regresión se volverá más entendible y podrás reducir problemas de confusión a la hora de sustentar el mismo. Esperamos verte de vuelta por aquí. Deseamos que tengas un buen viaje econométrico.